Hola a todos y bienvenidos a este nuevo recorrido visual. Hoy vamos a embarcarnos en una expedición conjunta realmente fascinante. Vamos a rastrear la historia épica de cómo una fuerza completamente invisible y, seamos sinceros, aparentemente mágica en su momento, fue domada para construir el mundo moderno en el que vivimos hoy. Hablamos de un relato lleno de asombro, de mentes brillantes y sobre todo de una curiosidad humana inagotable. ¡Vamos allá! Para entender cómo despertó este auténtico gigante, hemos estructurado esta explicación en 5 actos clave. Empezaremos con la magia antigua y curiosidad. Pasaremos a la batalla de los fluidos, el electromagnetismo, la famosa guerra de las corrientes y por último daremos un vistazo al futuro invisible. Arrancamos con el acto 1, magia antigua y curiosidad. Nuestro viaje comienza, como no, en el mundo antiguo. Pensemos un segundo en la inmensa escala de esta historia. Durante milenios, esta fuerza era algo totalmente incomprensible. Fijaos en el antiguo Egipto. Allí las aterradoras tormentas eléctricas y los rayos no eran ciencia, eran vistos literalmente como castigo divino. La ira de los dioses manifestándose en el cielo, ¿verdad? Era puro terror cósmico. Luego avanzamos en el tiempo hasta el 600 a.C. y vemos a Tales de Mileto en Grecia que empieza a mirar esto con una curiosidad mucho más intelectual, experimentando con el ámbar. Pero claro, si damos un salto enorme hasta el siglo XVIII, madre mía, la cosa cambia por completo. Los primeros científicos trataban las chispas de electricidad estática como si fueran trucos de magia en las fiestas de la alta sociedad. Llegaban a construir máquinas gigantes de fricción solo para hacer saltar chispas y entretener a la aristocracia. Habíamos pasado del terror absoluto a la frivolidad más absoluta. Y hay un detalle lingüístico aquí que es una auténtica locura. Toda la base de nuestra civilización electrificada recibe su nombre de una simple palabra: electrón. Es la antigua palabra griega para el ámbar. Resulta que en ese año 600 a.C., Tales de Mileto frotó un trozo de esta resina fosilizada y notó que, misteriosamente, atraía plomas. Esa pequeñísima fricción fue literalmente la chispa que bautizó a la electricidad. Es increíble pensar que la misma fuerza exacta que ahora mismo sostiene Internet empezó con un filósofo frotando un trozo de resina hace miles de años. Alucinante. Pasamos al acto 2, la batalla de los fluidos. Aquí es donde dejamos atrás los trucos de salón y entramos en una ciencia de alto riesgo. Nos situamos en 1752 y las cosas se ponen serias. Imaginemos la audacia, o bueno, seamos francos, la locura de Benjamin Franklin volando una cometa en medio de una tormenta eléctrica. Quería capturar la furia del cielo y, milagrosamente, sobrevivió para contarlo. Y menos mal que lo hizo, porque ese acto de valentía demostró irrefutablemente que el aterrador rayo y esas pequeñas chispas estáticas de la aristocracia eran exactamente el mismo fenómeno. No era ningún fuego celestial. Además, este hito estableció de una vez por todas los conceptos de carga positiva y negativa. Por primera vez entendíamos que la electricidad era un flujo. Y de ahí saltamos a lo que podríamos llamar un auténtico combate de boxeo intelectual de los pesos pesados. Una rivalidad italiana feroz que lo cambió absolutamente todo. Por un lado, teníamos al médico Luigi Galvani. Él creía firmemente que la electricidad era algo animal, la chispa de la vida, y lo demostraba haciendo que patas de rana amputadas se movieran con una descarga. Parecía magia, la verdad. Pero en la otra esquina estaba el físico Alessandro Volta. Volta decía: «No, un momento. Esto no tiene nada que ver con los animales». Él argumentaba con vehemencia que la verdadera fuente dependía puramente de la interacción química de los metales, no del tejido biológico. Fue un debate tenso que dividió por completo a la ciencia de la época. Pues bien, esa gran disputa culminó en el año 1800 y nos dio un invento revolucionario, la pila voltaica, o lo que es lo mismo, la primerísima batería. Antes de esto, la electricidad era solo una chispa fugaz, un chispazo que desaparecía al instante, pero Volta apiló discos de cobre y zinc, los separó con tela empapada en agua salada y, ¡bingo!, logró lo impensable. Demostró que podíamos mantener un flujo eléctrico constante. Ya no solo podíamos generar electricidad, sino almacenarla, transportarla y controlar la voluntad. El genio había salido definitivamente de la lámpara. Llegamos al acto 3, electromagnetismo, luz y movimiento. Con la energía ahora almacenada y bajo control, el ritmo de los descubrimientos se dispara. Y el gran responsable de este salto es un genio autodidacta, Michael Faraday. Él siguió estos 2 simples pasos. Primero, combinó el movimiento físico con el magnetismo. Y segundo, logró generar una corriente eléctrica continua. Suena fácil ahora, ¿verdad? Pero básicamente Faraday inventó así el primer motor y el primer generador eléctrico de la historia. Descubrió que al mover un imán cerca de un cable se inducía electricidad constante. La importancia de esto es incalculable. Ya no dependíamos de pequeñas reacciones químicas en baterías. Ahora podíamos generar energía masiva de forma continua solo con la simple energía mecánica, con el movimiento físico.
Pero si Faraday nos dio la práctica, el físico James Clerk Maxwell nos dio la teoría definitiva, unificando literalmente los misterios del universo. Sus monumentales ecuaciones matemáticas demostraron, sin lugar a dudas, que la luz y la electricidad son exactamente el mismo fenómeno fundamental. Las matemáticas revelaron algo muy poético. La luz que ilumina el mundo cada mañana y la descarga eléctrica que nos da un calambre viajan como ondas hechas de la mismísima tela cósmica. La electricidad dejó de ser un fluido extraño para confirmarse como una de las fuerzas fundamentales de nuestra realidad. Claro que las teorías matemáticas están muy bien, pero alguien tenía que llevar esto al mundo real. Y ahí es donde entra Thomas Edison. Su genialidad no fue solo perfeccionar una bombilla incandescente que de verdad fuese práctica y duradera, sino darse cuenta de algo crucial. Una bombilla no sirve absolutamente para nada sin toda una inmensa red detrás que la alimente. Así que ni corto ni perezoso construyó la primera central eléctrica en Nueva York, creando un sistema completo. De repente, manzanas enteras estaban iluminadas. Edison llevó la luz artificial de forma segura y fiable directamente a los negocios y hogares por primera vez, un antes y un después histórico. Lo que nos lleva al acto 4, la guerra de las corrientes. Porque el sistema de Edison era revolucionario, sin duda, pero no era ni mucho menos perfecto. De hecho, los fallos del sistema de Edison desataron uno de los enfrentamientos tecnológicos más despiadados de la historia del siglo XIX. A un lado teníamos la corriente continua de Edison, súper segura, de acuerdo, pero con una debilidad fatal, ya que perdía potencia en distancias largas. Necesitabas construir una ruidosa planta generadora casi en cada barrio. Y en la esquina opuesta, un joven visionario, Nikola Tesla, con su sistema de corriente alterna. Ojo, que en aquel momento sus detractores la tachaban de peligrosa y letal, pero tenía una capacidad revolucionaria. Podía transmitir energía a voltajes altísimos, cruzar cientos de kilómetros y unir países enteros sin perder fuerza. Era un choque de titanes absoluto. Al final, la visión de Tesla, que era muy superior, logró una victoria aplastante, gracias a dos eventos históricos. Primero, en 1893, la deslumbrante iluminación de la Feria Mundial de Chicago demostró al mundo entero que la corriente alterna era completamente segura y capaz de hacer maravillas. Y poco después llegó el desafío definitivo. Consiguieron dominar la masiva y brutal potencia de las cataratas del Niágara con tecnología de corriente alterna. Fue la prueba irrefutable. El sistema de Tesla no tenía límites prácticos y sentó las bases de la inmensa red eléctrica que define nuestro mundo hoy en día. Llegamos así al acto 5, el futuro invisible, la etapa final de este recorrido, donde observamos de cerca la fuerza que sostiene nuestra forma de vida. Resulta verdaderamente asombroso detenerse a pensar en esto. Hoy en día, esta fuerza está tan profundamente integrada en nuestra rutina que nos hemos vuelto ciegos a su magia. Se ha convertido, en completo silencio, en la columna vertebral imprescindible de la humanidad. Pensémoslo, sin ella el Internet global se apagaría al instante, las máquinas médicas de los hospitales dejarían de salvar vidas de inmediato y nuestros sistemas de transporte modernos colapsarían en cuestión de segundos. Hemos pasado de frotar un trocito de ámbar a depender de esto para casi todo. Somos literalmente una civilización eléctrica. Así que, viendo este inmenso viaje, la gran pregunta es, ¿cómo será la electricidad del mañana? Ahora que miramos hacia el horizonte con la promesa de las redes de energías limpias y el grandísimo potencial casi estelar de la fusión nuclear, está clarísimo que esta aventura no ha concluido. Es fascinante pensar cómo la próxima generación logrará dominar esta chispa primordial para empujarnos hacia territorios desconocidos y formas de vida que hoy ni siquiera imaginamos. La odisea de la electricidad no ha terminado en absoluto. De hecho, a escala cósmica, es muy posible que apenas estemos encendiendo la luz por primera vez.